El día de hoy estamos empezando una nueva serie. Hemos dado una pausa a nuestra serie en el Evangelio de Mateo y la razón es porque estamos en la temporada de Adviento, la temporada de Navidad. Hoy es el primer domingo de Adviento y hemos preparado una serie que se llama El nacimiento que cambió al mundo. Ese es el nombre de nuestra serie y vamos a estar predicando 4 domingos con respecto a este tema, el nacimiento que cambió al mundo. Ahora, el nacimiento de Jesús fue precedido por nacimientos de hombres que apuntaban al verdadero nacimiento. Entonces vamos a estar predicando del Antiguo Testamento con respecto del nacimiento de Moisés, de Samuel, de Isaac y vamos a terminar con Juan el Bautista. Entonces ese es el nombre de la serie. Estos nacimientos apuntan al verdadero nacimiento y el día de hoy es mi privilegio el poder presentar, muchos de ustedes ya lo conocen, al doctor Carlos Telfer. Carlos Telfer es americano. Carlos Telfer es pastor ordenado por la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en los Estados Unidos. Él estuvo pastoreando durante 11 años. Él ha sido misionero en algunos otros países. Fue profesor en el Seminario Teológico de Westminster en California. ¿California? ¿Estoy bien? En California. Está aquí su esposa Alicia. Carlos, Alicia, ¿quieren ponerse de pie, por favor, para que los que no les conozcan, les conozcan? Y Carlos está haciendo una labor muy importante el día de hoy, que es ser asesor de traducción bíblica. Hay un ministerio que se llama Wycliffe y este ministerio se dedica a traducir la Biblia a los idiomas donde no se ha traducido todavía la Biblia. Y hay muchos. Y Carlos colabora aquí en México con la Unión Nacional de Traductores Indígenas, precisamente como un consultor. Así que damos gracias a Dios por la vida de Carlos, por la vida de Alicia, y el día de hoy él va a predicar la palabra de Dios con el primer mensaje en esta serie. Bienvenido, Carlos. Que el Señor te bendiga. Buenos días, hermanos. Antes de leer la palabra de Dios, permítanme primero de felicitarles en la elección, la aprobación, entrenamiento y ordenación de sus nuevos líderes. Esto es un gran paso adelante en esta congregación. También les traigo saludos de parte de mi presbiterio, es el presbiterio del Medio Oeste, que incluye la ciudad de Chicago y los estados ahí en el centro de Estados Unidos, de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa allá. Les invito a que abran sus Biblias a Éxodo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Escuchemos entonces la palabra de Dios de Éxodo capítulo 2, comenzando en versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que habían a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella.
Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarlo», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti humildemente, agradecidos por el privilegio de escuchar tu santa palabra leída y predicada. Te damos gracias por tu amor comprensivo de nosotros. Nos das ancianos para que nos guarden de miseria espiritual. Te damos gracias por diáconos que nos guardan de miseria física. Señor, ayuda al que habla ahora y todos los que escuchamos. Nosotros somos los pajaritos, Señor, que abran sus bocas pidiendo de alimento. Oh Señor, danos de comer. Que tu gracia nos guíe y que tu Espíritu Santo se manifieste entre nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hermanas, bien queridos del Señor Jesucristo. Una de las muchas maneras en que nosotros podemos tener confianza que la Biblia es digna de nuestra confianza, es la manera que reafirma nuestra experiencia en este mundo. El mundo es tan bello y hay tantas cosas fascinantes en él porque el mundo es creado por un Dios de creatividad infinita. Los humanos pueden ser tan fascinantes y tan maravillosos porque son formados a imagen y semejanza de un creador maravilloso. Pero a la vez el mundo está caído y roto. Y lo vemos no solamente en cosas sencillas como los baches y como en la corrupción de oficiales, pero en las enfermedades que nos acosan, que nos matan aún siendo jóvenes, que en el abuso que sufrimos a manos de otros, que los 100 años de soledad que vivimos como sociedad, en la depresión, la ansiedad y hasta la desesperación que pasamos como individuos. Necesitamos todos algún tipo de liberación u otra. La Biblia explica nuestra experiencia en términos de creación, en cuanto a lo bueno, en términos de caída, en cuanto a lo malo, y más que nada explica la Biblia el plan y programa de Dios para restituir, para rescatarnos de todo lo malo en que nos encontramos. La Biblia es una historia unida, una historia singular que apunta hacia ¿qué? Una redención, un rescate. Así toda la Biblia, de una manera o de otra, apunta hacia un redentor. Y Cristo dijo en Lucas capítulo 24, 26, 27, hablando de sí mismo, comenzando por Moisés, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces la Biblia entera enfoca en Jesús. Tú ¿cómo se dice? Que tengan paciencia con mi español, perdonen. Restituidor, tu libertador. Es él el enfoque. ¿Y por qué? Porque
a Dios le importaste. Porque Dios ha pensado en ti y en tus necesidades, como hemos estado leyendo y meditando en las canciones nuestras hoy. Tu necesidad de significado, tu necesidad de consuelo, de propósito, de provisión, de libertad. Y Dios actuó, hizo algo a través de Cristo por amor de ti, para cumplir todas sus promesas y las figuras del Antiguo Testamento por nuestro bienestar. Entonces, en estos mensajes de Adviento estamos considerando el nacimiento que cambió al mundo de verdad. Y hoy vamos a comparar las vidas infantiles de Moisés y de Jesús. Y veremos que Jesús es el mayor que Moisés. Jesús es el perfecto Salvador que de verdad necesitamos. Moisés es el tipo y Jesús es el antitipo. Moisés apunta hacia alguien más grande que él. Juan en su Evangelio, en capítulo 1, versículo 17, dice que de verdad reconoce que Moisés de verdad era grande. Moisés recibió directamente revelación de Dios. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. De verdad es grande. Pero dice ahí en el Evangelio de Juan 1, bueno, primero que Moisés mismo señaló que habría otro después de él. Él dice en Deuteronomio 18:15, el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo. A él tendrán que escucharlo. Y Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Así Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés, la ley por Moisés, mientras la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley, ¿y qué hace? Que expone que eres pecador. La ley te condena. La ley te roba de esos sueños engañosos de que por ti solo eres justo, aceptable ante Dios por tus obras. No, la ley quita toda esa ilusión. No sé si han leído en ese libro tan precioso, El progreso del peregrino, muy valioso el libro. ¿Cuál es el papel de Moisés en esa historia? Moisés viene con un palo, ¿no? Y casi mata al peregrino. Y eso es lo que hace la ley. La ley es un ministerio de muerte, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice, si es glorioso el ministerio que trae condenación, es el ministerio de Moisés, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Es la predicación que él traía de las buenas nuevas de Cristo. Moisés de verdad nos trajo condenación por la ley, pero Dios nos trae buenas nuevas de reconciliación a través de un mediador, y eso pasó a través del mayor que Moisés, nuestro Cristo. Entonces, en este texto de Éxodo capítulo 2 que estamos considerando hoy, vamos a hacer una pregunta comprensiva, que es ¿qué apreciamos de Cristo cuando consideramos la infancia de Moisés? Vamos a hacer la comparación y qué vamos a aprender y apreciar más y más de Cristo, ¿no? Entonces vamos a tratar este texto en 4 etapas. Primero vamos a considerar cómo nació el libertador. Segundo, cómo escapó el libertador, versículos 3 a 6. Cómo creció el libertador, versículos 7 a 10. Y cómo nombraron el libertador. Entonces, 4 etapas, 4 puntos. ¿Cómo nació el libertador? ¿Cómo escapó? ¿Cómo creció? ¿Y cómo nombraron al libertador? Entonces, la primera cosa que Moisés y Cristo, que queremos considerar es cómo nació ese libertador.
los nacimientos de los dos chicos tenían mucho en común. Una de las cosas más obvias era que nacieron en tiempos sumamente difíciles. Cuando Cristo nació, Judea y el pueblo de Dios estaba bajo los pies de los romanos, que los imprimía con muchos impuestos. El rey era Herodes, que gobernaba con fuerzas romanas foráneas, ¿no? Hubo muchos movimientos revolucionarios para escapar de esa tiranía romana. Pero dice en nuestro texto, Éxodo 2, 1 y 2, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. ¿Cómo esconder a un chico por 3 meses? ¿Qué es eso? Fer y Azul tuvieron que esconder al pequeño Seth por 3 meses. Pues tuvimos que esconder a ninguno de los chicos aquí. ¿Y por qué no? Porque no, los tiempos ahora no son como eran en ese entonces, ¿no? La razón, como ustedes tal vez se acuerdan, se explica en capítulo 1 del Éxodo, ¿no? Que el faraón querría extirpar, eliminar la raza israelita por completo. Él mandó a las parteras que matara a los hijos varones, y después mandó a todos los egipcios que tiraran al río Nilo a los hijos varones. Entonces, todos los que nacieran iban a morir, los varones. Así, al nacer, Moisés ya estaba condenado a muerte. Eso era su condición al nacer. Eso se explica desde el tercer capítulo de Génesis, ¿no? Que habla de una gran lucha que toma lugar aquí en la tierra. Hay 2 simientes, digamos. Hay la simiente del serpiente, como dice Génesis 3:15, y hay la simiente de la mujer, la simiente prometida, el pueblo de Dios. Y este versículo, Génesis 3:15, es la primera promesa del Evangelio en la Escritura. Promete que vendrá un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza del serpiente, aunque sufrirá que le mordiera el talón. Eso refiere a Cristo, quien librará a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, habla del dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, que engaña a las naciones. Quiere decir que hay un poder espiritual diabólico que está funcionando en este mundo, y hay masas que siguen a él, ¿no? Conscientemente o inconscientemente. Y al otro lado hay un pueblo de Dios. Por el cual vino Cristo. Entonces siempre hay un conflicto entre los dos, y vemos esto en Éxodo. En los días de Moisés, ¿quién encarnaba el serpiente? ¿Quién era el anticristo de ese día? Obviamente es el faraón, ¿no? Él odiaba al pueblo elegido y querría por genocidio eliminarlos, y así cumplir el plan del diablo para eliminar a Cristo por eliminar a su pueblo. Apocalipsis capítulo 12 explica esto en términos de una mujer como Israel, como el pueblo de Dios, una mujer que está al punto de dar a luz. Y lo que va a dar a luz es Cristo, el Rey. Pero el dragón está ya listo para devorar el hijo tan pronto como naciera. Eso es la situación del conflicto en forma simbólica en ese entonces. Pero el hijo fue rescatado y la mujer protegida. Y aún
Así es cuando nació Moisés. El enemigo utilizaba a Faraón para tratar de destruir a Israel y prohibir el nacimiento eventual del Mesías. Está diseñando un plan de genocidio. Pero como María lo expresa en su cántico en Lucas 1:51, Dios desbarató las intrigas de los soberbios. Cuando los papás de Moisés ven al chico, ven que no es un hijo típico. Dice hermoso en el texto, pero eso es algo especial. Tiene algo vital, tiene algo muy especial. Y se puede ver casi de su apariencia que tiene un destino especial. Es tan prometedor su manera de ver. Entonces sus papás arriesgan sus vidas para salvar a su hijo y ellos desobedecen el orden de matanza. Esconden su hijo del rey y de la muerte. Y en una forma aún más peligrosa y más personal, hubo una orden de matanza contra el niño Jesús, como ustedes seguramente se acuerdan. ¿De parte de quién? El rey Herodes, porque él sabía de su existencia personalmente. El rey Herodes tenía paranoia contra un hijo que iba a llamarse el rey de los judíos, como lo expresaron los magos. Y él, después de no poder encontrar dónde estaba, él mandó que se mataran todos los hijos en la zona de Belén de 2 años para abajo. Entonces, en forma muy similar, los dos libertadores, Moisés y Cristo, nacieron en una situación de opresión política y bajo una orden y amenaza de la muerte. Son paralelos los dos. Pero en cuanto a la naturaleza de la concepción, vamos a enfocar un minutito en esto. La concepción de los dos bebés, no puede haber un mayor contraste. Vea por favor Éxodo 2, versículos 1 y 2. Dice ahí, un hombre toma por esposa a una mujer y ella quedó embarazada. Ella concibió y dio a luz un hijo. Eso es sumamente normal. El hombre se llama Amram y la mujer se llama Jocabed. Si quieres ver en capítulo 6, versículo 20, lo puedes ver ahí. Moisés se concibió en la manera muy natural que describe Juan, capítulo 1:13, ese tipo de concepción, siendo por deseos naturales y voluntad humana. Así como todos nosotros, muy normal, cotidiano, etc. Pero ¿cómo se concibió Jesús? Bueno, si tú vas hoy, ¿y dónde tuvo lugar la concepción de Jesús? Si tú vas hoy día a la ciudad de Nazaret, es una ciudad bastante grande ahora, poblada mayormente por árabes, mayormente cristianas. Y si vas ahí y quieres, puedes comerte un pan árabe fresquecito, cubierto de aceite y orégano, es delicioso, exquisito. Pero más importante que la comida deliciosa ahí, tú puedes visitar la iglesia de la Anunciación, que recuerda y conmemora el anuncio de la concepción de Cristo a la Virgen María. En ese entonces, en el primer siglo de esta era, Nazaret fue un pueblecito muy chiquitito y sin ninguna importancia. Era tal vez, dicen los arqueólogos, 300 personas, muy chica. Vivía ahí una joven llamada María. Estaba comprometida, pero no casada. Y fue ahí, como dice, y como dijo el ángel, que en su vientre virginal, milagrosamente, por el poder del Espíritu Santo, donde concibió
nuestro libertador Jesús. Él de antemano tenía una existencia eterna como el Hijo de Dios para con el Padre desde la eternidad, pero Él se humilló y Él recibió una humanidad de su madre para nacer, llegar a ser 100% humano y 100% obviamente divino, para morar entre nosotros. La cosa más gloriosa que hizo Moisés no era solamente el éxodo, la salida, pero era la construcción del tabernáculo, la idea de tener un lugar donde Dios puede bajar y morar entre nosotros los pecadores. Pero el tabernáculo de Moisés no tuvo éxito. De inmediato se rebeló la gente, construyeron un becerro de oro y fue un fracaso enorme, ¿no? Pero Cristo llegó a ser el verdadero tabernáculo, ¿no? Se encarnó, Dios vino y como el Emmanuel, Dios con nosotros, vivió entre nosotros. Juan 1:14 dice que Cristo, el Verbo, se hizo hombre y literalmente tabernaculó entre nosotros. Es una referencia al tabernáculo mosaico. Y dice Juan, hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Cristo vino a hacer era mucho más glorioso que lo que Moisés logró. Cristo cumplió todas las profecías: que naciera de un virgen, Isaías 7:14, que naciera en Belén, la ciudad del rey David, su tatarabuelo, Miqueas 5:2. Él entró en este mundo por una concepción inmaculada, sin padre humano y así sin pecado original, sin ese cáncer moral en el cual nacimos todos nosotros, ¿no? Porque solo una persona sin pecado original, una persona humana sin ese cáncer puede llegar a ser el Cordero sacrificial de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que quita tu pecado. Tuvo que hacer así y hacer ese sacrificio, rendir ese sacrificio aceptable ante Dios por amor de ti, como hemos estado cantando hoy. Bueno, hermanos, hemos visto cómo era el nacimiento del libertador, pero más brevemente consideremos, hermanos, cómo escapó el libertador. Segundamente, cómo escapó el libertador. Por favor, vea versículos 3-8 del texto, por favor. Jocabed preparó una cesta, una arquilla, una cesta de papiro. Papiro es un tipo de junco, se puede hacer papel de papiro, ¿no? La embadurnó con brea esmalta, poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. La palabra que se utiliza aquí es la palabra arca. Es la misma palabra como el arca salvífica de Noé. Así el Salvador se salvó a través de un arca. Y ahora en este escenario muy interesante hay muchas especulaciones que podríamos hacer. Eso, abandonar a un chico así junto al río, era una manera típica de abandonar a los bebés, como se hace hoy día con los hospitales. Abandonan a un chico que no pueden criar en las escaleras del hospital. ¿Era así? No sabemos. ¿Sabía Jocabed que la hija del faraón solía hacer sus abluciones ahí en el río, en ese lugar? No sabemos. Utilizaron un barquito de esa forma porque así eran los barcos que utilizaban los egipcios para sus dioses, para transportarlos.
no se sabe. Bueno, en Isaías 18, versículo 1 y 2, habla de los que envían emisarios por las aguas del río Nilo en barcas de papiro. Era muy común hacer ese tipo de cosas. Pero de todas formas, Jocabed hizo todos los preparativos posibles, hasta mandó a Miriam, la hermana mayor de Moisés, que era una chica inteligente, muy lista, que vigilara. Y yo diría que eso es un buen modelo para nosotros, ¿no? Que confiar en Dios y de utilizar los medios van de la mano. No hay contradicción en las dos cosas. Escuchamos del hermano pastor la semana pasada de una historia de un joven que trató de viajar a Monterrey sin tener dinero suficiente, ¿se acuerdan? Ya. Eso no terminó en buena forma, ¿no? Si vas a viajar a Monterrey, tienes que tener una cierta cantidad de lana en la mano para poder. Esos son los medios, ¿no? Los medios. Es igual en toda la vida, ¿no? Si necesitamos trabajo, si necesitamos salud, o hasta si necesitas cónyuge, no desprecie los medios. Hay medios. Y confianza en Dios no es cuestión en contra. Típicamente Dios hace su voluntad a través de los medios y no milagrosamente contra los medios. Y así en este caso, en la buena providencia de Dios, ¿quién viene? La mera hija del faraón viene. El faraón que odiaba tanto a los israelitas. Ella viene y ve la cesta, la recoge, la abre y ve que es un hijo varón de apariencia extraordinaria, algo especial. Los rabinos, las tradiciones judías ven que la Shekhinah, la gloria estaba sobre él. No tenemos que creer eso, pero era algo especial sobre el chico y Dios utilizó su instinto materno para tener compasión y salvar a este chiquito. Dios utiliza la hija del faraón para salvar a Moisés de las garras del faraón. Esto es extraordinario, de verdad es extraordinario. ¿Qué arriesga esa mujer? Obviamente arriesga la ira de su papá. ¿Cómo se recibieron esas noticias en el palacio? No sabemos. ¿Quién era ella? Bueno, las tradiciones extrabíblicas nos dan 2 o 3 nombres. Pudo haber sido Hatshepsut, que era la hija de Tutmosa, el faraón ahí por 1500 años antes de Cristo, en esa época. Ella llegó a ser faraón mismo después de la muerte de su esposo. No se sabe, ¿no? ¿Quién era ella? Pero ella decide salvar al chico. Y es maravilloso que el libertador de Israel, el que iba a destruir el poder del faraón por las 10 plagas y en el Mar Rojo, él fue recibido dentro de la misma casa de faraón, dentro de su corte, dentro de su familia. Maravilloso. Es igual como dijo el ángel que habló a María en Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Así escapó. ¿Y cómo se escapó el mayor que Moisés? El mayor que Moisés se escapó en una forma aún más sobrenatural, sin medios. Como ustedes saben, era un sueño de Dios que el Señor dio a José, el padre putativo de Jesús. Leemos en Mateo capítulo 2:13 que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Y así el escape, la huida de Jesús fueron más milagrosos a los de Moisés. Dios interviene directamente en una forma sobrenatural para proteger a este perfecto Salvador. ¿Y por qué? Porque Dios tuvo compasión de ti. Dios sabía que nunca encontrarías esa liberación que necesitas, ese significado que anhelabas, esa esperanza de que tú soñabas, si no fuera por la vida de ese libertador Jesucristo. Tu bienestar estaba asociado con su vida y su protección y su escape y su huida. Una tercera pregunta, hermanos. ¿Cómo creció el libertador? ¿Cómo creció el libertador? Vamos a ver versículos 7 a 10, la primera parte de 10 del Éxodo 2. Ahí leemos, y antes de leer, permítame un comentario como consultor de traducción. En la Reina Valera, que es una traducción excelentísima, el hebreo no tiene la distinción entre tú y usted. El hebreo solamente tiene una manera de referir a otra persona así. Y la Reina Valera lo hace de tú constantemente. Pero aquí en la nueva versión internacional es cuando la chica habla a la princesa, dice usted. Cuando la princesa habla a la chica, dice tú. ¿Te das cuenta? Y igual a la madre, ella, la princesa, la persona en un estatus social más alto, dice tú a la de estatus. Es lo que, así la nueva versión internacional, es más lo que llamamos natural. Es más natural en español de hoy día. En este punto. Es un punto lingüístico que tal vez le sea de interés. Pero la NBI es muy natural y muy clara y me gusta mucho en este texto. Entonces, la hermana, muy inteligente del niño, preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo y yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. ¡Wow! Los caminos extraordinarios y hasta chistosos, graciosos de Dios. Jocabed, la madre de Moisés, recibe dinero por mamar a su propio hijo. En capítulo 3, versículo 22 de Éxodo, habla de cómo los israelitas van a despojar a los egipcios. Ella está despojando a los egipcios desde el inicio de su vida. Y ella puede tener su precioso varón junto a sí. Qué bello, ¿no? Y aún más importante, y es otra cosa, el sacrificio que hace ello. Hay 1000 cosas que podríamos considerar en este texto que no tenemos tiempo. Pero es muy importante que pasando tantos años en presencia de su madre y su pueblo, él se identifica con el pueblo de Dios. Moisés sabe que es un israelita, sabe que es parte del pueblo de Dios, es su identidad y lo sabe desde su juventud. Entonces leemos en versículo 10, crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó, prohijó como hijo suyo. ¡Wow! Moisés pasa toda su juventud, su adolescencia en la corte del mismo faraón. Esteban en Hechos capítulo 7 habla mucho de Moisés. Esteban dice en versículo 22
que la hija del faraón lo crió como a su propio hijo, y así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Moisés fue privilegiado, recibió la formación académica más avanzada del mundo en ese día, así como asistir a UNAM o más allá del UNAM, ¿no? Habrá estudiado matemáticas, arquitectura, historia, teología, táctica militar, supongo. Hay tradiciones extra bíblicas de que llegó a ser un oficial del ejército de Faraón, ¿no? Pero fuera lo que fuera, sabemos que Moisés recibió el entrenamiento perfecto para prepararle por su llamado eventual de liberar a Israel de la esclavitud y de ayudarlos a luchar contra sus enemigos. Así creció el libertador en ese entonces. ¿Cómo creció el mayor que Moisés, nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el principio de su crecimiento era aún más glorioso que lo de Moisés. En Lucas leemos que quienes anunciaron su nacimiento eran ángeles. Y en el templo, los viejos Simeón, Ana, testificaron de su destino. Lucas capítulo 2, 31 y 32. Dice, alabando a Dios por el niño Jesús que tiene en los brazos, dice, has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En Mateo capítulo 2 habla de magos. ¿Quiénes son magos? Son eruditos muy estudiosos de Irán, de Irak, ¿no? Que vienen para rendir culto a Cristo. Puede haber sido un año, año y medio, 2 años, han pasado después del nacimiento de Cristo. No vienen los magos ese mismo día, porque Cristo no está en el pesebre ahora. La familia dice están viviendo en una casa. Mateo 2:11, cuando llegaron los sabios a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. En una manera muy distinta a la juventud temprana de Moisés, el niño Jesús recibe ¿qué tipo de regalos? Regalos apropiados para ¿quién? Un rey, como hemos estado cantando, ¿no? Un rey demuestra que tu Salvador es un rey. Él recibe la adoración religiosa de hombres destacados de naciones paganas lejanas, porque Él es el rey de todas las naciones. Apocalipsis 12:5 dice que Él gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Hermanos, no hay límite de autoridad, no hay límite de habilidad de tu rey para ayudarte. Él sí puede ayudarte. Y no hay límite tampoco de lo que Él merece recibir de ti. No hay límite de tu obediencia hacia Él porque Él es tu rey. No hay límite de tu adoración, tu devoción hacia Él porque Él es tu rey, ¿no? Tu devoción en cada aspecto de tu vida se somete a Él porque Él es tu rey y damos acción de gracias por cada cosa que Él nos permite vivir. Entonces, el principio de la vida de Cristo es muy distinto al de Moisés, pero también lo demás también es bastante distinto a lo de Moisés.
la familia de Jesús necesitaba esos regalos, ese oro. ¿Por qué? Porque fueron refugiados, ¿no? Tuvieron que salir de Palestina e ir a Egipto como inmigrantes. Vivieron ahí varios años. Dice Mateo 2, 19 en adelante, que finalmente José tomó su familia y sí volvió a Palestina y vivieron, entonces, luego, después de esos años en Egipto, vivieron en ese pueblito llamado Nazaret. Jesús pasó su infancia como forastero inmigrante. Pasó el resto de su adolescencia en un pueblito igual de aislado de los pueblitos más aislados, más pobres de México hoy día. Se crió en pobreza, nuestro Señor, sin educación académica, universitaria, hubo una educación básica, sin formación militar, sin estudio de matemáticas avanzadas. Entonces hay gran contraste. Moisés se crió rico en la ciudad, Cristo se crió pobre en el campo. En el 2 de Corintios 8, 9, el apóstol dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser rico. Todo lo que necesitas para tu bienestar encuentras en Él por su gracia. En cuanto a esta vida, no hay límite de lo que lo puedes pedir según su deseo y su plan para ti. Pide lo que necesitas para esta vida y vamos a hablar de sus planes para la vida venidera por ti en un momento. Entonces, hermanos, permítame una comparación final. Ya yo sé que es largo el día, pero quisiera hablar un poquito más sobre una cuarta y pregunta final. ¿Cómo nombraron al libertador? Dice versículo 10 de Éxodo 2. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Hay un juego de palabras, parece, en ese nombre Moisés. Tiene un significado egipcio que evidentemente refiere a que salió del Nilo, así como lo expresa la hija del faraón, ¿no? Yo lo saqué del río. Pero a la vez su nombre en hebreo puede significar el que saca o sacador. Y es precisamente lo que él hace, ¿no? Él llega a sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto en el Éxodo, la salida. ¿Y qué tal el nombre del mayor que Moisés? Bueno, dice en Mateo 1, 24, el ángel dice a José, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la forma griega de la palabra Josué en hebreo o Yeshua, ¿no? ¿Y qué significa eso? Eso significa que la salvación es de Yahvé. La salvación es de Jehová. Así, los dos nombres significan la obra central de los dos libertadores. Moisés, sacador, es su destino, de sacar de Egipto. Pero, ¿fue eficaz? Lastimosamente, toda esa gente, menos Caleb y Josué, que él sacó de Egipto, todos murieron por su propia rebelión en el camino a la tierra prometida. Ninguno entró. No era eficaz su salvación. Pero Jesús significa Salvador y sí, su salvación sí fue eficaz. Él no era militar, pero él vino a conseguir para nosotros
una liberación mucho más completa que lo que trató de hacer Moisés. Una liberación interna, una liberación externa y una liberación eterna. Una liberación de la culpa y la condenación del pecado ahora. Una liberación del temor de la muerte mañana. Una liberación del juicio de Dios para ti, si crees, en el día final. E eventualmente una liberación de todas las cosas que limitan y empobrecen y ahogan tu florecimiento en esta vida rota. El libro de los Hebreos enfoca mucho en la superioridad de Cristo. Sí, dice Hebreos, Moisés intercedió por el pueblo rebelde, pero Cristo, tu mediador, Cristo, tu sacerdote, resucitó y entró en la mera presencia de Dios el Padre para interceder por ti sin cesar. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 21, como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo, hermanos, te ofrece una salvación completa. Yo no puedo prometerte ese salud, dinero, amor que toda la gente mundana busca con frenesí. Pero sí, si tienes a Cristo, sí puedes tener esperanza de ¿qué? De un cuerpo imperecedero y saludable. Ahí viene. De una morada eterna con los redimidos. Con un trabajo significativo en la tierra nueva. Con un compañerismo con ángeles. Con una satisfacción plena, imperecedera en la mera presencia de tu Salvador y libertador. Cristo, hermanos, es mucho mayor que Moisés. Su llegada a esta tierra de tinieblas y desesperación es de verdad el nacimiento que cambió al mundo y que puede cambiar tu vida. Amigo, si no conoces a Cristo como tu Salvador, esto es algo que puedes experimentar y puedes tener hoy y en esta estación feliz del Adviento y de la Navidad. No es para otras personas, pero es para ti. Si me entiendes la voz, es para ti. Es un ofrecimiento para ti. De Cristo sea tu libertador, tu Salvador completo. Amigos, si sí conoces a Cristo como tu libertador, en esta temporada, en toda tu vida, hermano, hermana, regocíjate. Regocíjate. De verdad es estación de alegría, de gozo, de festejo. A pesar de todo lo malo que tenemos que enfrentar y pasar, tenemos razón para regocijarnos, ¿no? Regocijémonos, hermanos, porque Cristo vino de verdad a liberar. Antes de cerrar, permítame dos cositas muy breves. Dos cosas en el Nuevo Testamento que menciona juntos Moisés y Cristo. Muy interesante. Uno vemos en Lucas 9:30. Ahí vemos que Moisés está hablando persona a persona, cara a cara, con Cristo, ¿acerca de qué? Acerca del éxodo, que ¿quién va a hacer? No Moisés, Cristo va a hacer.
me toca, ¿no? El viejo Moisés como aconsejando al joven Cristo, ¿no? De lo que va a sufrir para llegar a cabo su éxodo en su muerte y su resurrección. ¡Wow! Muy animador. Y finalmente menciona en Apocalipsis 15, menciona donde el pueblo de Dios está cantando unidamente, cantan un salmo. ¿Y qué es ese salmo? ¿Cómo dice Apocalipsis 15:3? Están cantando ¿qué? El himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Es como si estuvieran escribiéndolo juntos, cantándolo juntos, ¿no? Qué bello. Es un solo mensaje, es un solo propósito. Ahí vemos una vez más que toda la Biblia, de Génesis hasta el final, es un solo mensaje enfocado en esa redención que lleva a cabo Cristo. Vamos a orar, hermanos, y voy a utilizar, para comenzar esa oración, voy a utilizar las palabras de ese himno para comenzar. Que inclinen sus cabezas y oremos, hermanos, para cerrar. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Te damos gracias, oh Señor soberano y bueno, por el regalo de tu Hijo Jesucristo, por su nacimiento santo, por su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección triunfal. Te damos gracias por la noche buena, de verdad era buena, que preparaste tú por amor de nosotros y nos diste un libertador. Gracias, Señor, que traíste luz a los israelitas en las tinieblas. Y gracias a través de Cristo nos traes luz a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno, Señor, danos la fe que salva, la fe que nos une a Cristo, el único y eficaz restituidor y salvador. Oh Señor, y a pesar de todas las dificultades por las cuales pasamos, permite a cada uno de nosotros a regocijar en Cristo y su salvación esta temporada de Adviento y Navidad. Porque tú lo has hecho todo, Padre. Gracias por tu obra redentora a través de Jesús, el mayor que Moisés, en cuyo nombre oramos. Amén.